del te- tema concreto, en el caso del tema concreto, son temas que he trabajado durante mucho tiempo y me interesa seguir difundiendo. Como miembro también del Poder Judicial en actividad, anteriormente por cerca de 30 años, también hemos estado preocupados por la problemática de las comunidades indígenas en general y también, lógicamente, el problema de la mujer, ¿no? Como el problema de género. Entonces, por ello es que reitero mi agradecimiento, aquí a la doctora Gloria, por haberme invitado a esta conferencia, para dar esta charla, más que todo, porque me gustaría conocer y recibir los puntos de vista vuestros para que puedan aplicarlos o tenerlos en cuenta en el momento de hacer una resolución y dar una resolución frente a este tipo de poblaciones vulnerables, ¿no? Y además, porque como ustedes saben, para el problema del ascenso, nosotros hemos tenido en cuenta también ascensos y concursos, eh, la, 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 Junta Nacional de Justicia en su reglamento exige el conocimiento de estos problemas de género, sobre todo el problema de la mujer en general. Lógicamente, en especial, personalmente me interesa el problema de las poblaciones indígenas, de las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Bien, sin mayores preámbulos vamos a iniciar nuestra exposición muy rápidamente para permitir que ustedes también nos hagan llegar sus inquietudes para poder socializarlos y tenerlos en cuenta, porque todavía seguimos asesorando, pero ahora ya en forma física las comunidades de aquí de la zona de la región central, los Yanesha, los Achánicas y los Nomachiguengas, que son poblaciones vulnerables aquí en la región central del país. Bueno, el tema que se me ha asignado, como ustedes pueden ver ahí está, está referido al enfoque de género y a la evolución del orden social aplicado a las comunidades indígenas, comunidades campesinas y comunidades nativas. ¿Cómo se aplicaría ahí? Pero para esto tenemos que necesariamente hacer alusión a una evolución histórica de lo que ha sido el devenir de las normas o de las costumbres, en primer lugar, porque antes que aparezcan las normas jurídicas, antes que aparezcan, ahí se me ha ido acá, antes que aparezcan las normas jurídicas, tenemos las costumbres, etcétera, en la comunidad primitiva. Por eso vamos a también hacer mención a lo que fue el problema de género, el problema de las mujeres en las comunidades, en las civilizaciones antiguas, yo le llamo comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque técnicamente son comunidades, ¿no? El Estado aparece después. Pero al mismo tiempo, quiero hacer mención a esto de género, porque a veces se discute, se habla de género, de enfoque de género. Y aquí ustedes pueden leer, y aquí doy una pequeña especie de definición. Este término, enfoque de género, busca asegurar la igualdad de oportunidades, derechos y responsabilidades tanto para los hombres como para las mujeres, de tal manera que se reconozca la diversidad de ambos grupos asegurar, mejor dicho, asegurar que el sexo con el que nacieron no sea determinante en cuanto al acceso a las oportunidades y al derecho. Entonces, lo que se quiere es darle iguales oportunidades al hombre y a la mujer. ¿Cómo se desarrolló este problema desde un inicio? Por eso le pongo yo antecedentes, aquí antecedentes. En la comunidad primitiva, estas ideas ustedes lo encuentran mucho más desarrollada, con mayor tiempo, en un texto que es uno de los mejores que yo he encontrado,
en texto de Federico Engels, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En este texto nos desarrolla Engels en 1880, 78, 79, 1800, a fines de 1800, ¿no? Nos desarrolla en este texto, nos hace un análisis de los estudios que han realizado los antropólogos Bachofen, Morgan, eh, MacLean, y otros antropólogos de los grupos o tribus, etcétera, tanto en Norteamérica como en Europa, Nueva Zelanda, etcétera, en Australia, en África, etcétera, etcétera. Trabajos que han realizado ellos. Y cómo surge la familia, cómo surge el problema de la familia, cuál es el trato que se le da a los hombres y las mujeres que habitan en esos grupos, en esas tribus, porque no había Estado, no hablamos todavía de Estado. Entonces, en general, yo le sintetizo, simplemente le digo que ahí Engels, en base a los estudios de los antropólogos, Morgan, Bachofen, etcétera, nos dicen que la mujer y el hombre tenían había igualdad en el fondo, lo que había era distribución de funciones, de roles, por razones de la fuerza, etcétera. Pero había respeto entre cada uno de esos grupos, llegándose a un momento determinado, y ustedes también conocen un momento determinado de la historia del desarrollo de la humanidad, el matriarcado, o sea, ese tipo de matrimonios, etcétera, y el matriarcado era una forma de identificar a los hijos. Los hijos se identificaban por la madre y no por el padre, ¿no? Y ahí, lógicamente, que la madre tenía una consideración especial, ¿no? Todos sabían quién es la madre, pero no sabían quién es el padre, o algo por el estilo. Bueno, esto en la comunidad primitiva, y esto en algo fue recepcionado por las civilizaciones ya, por los estados, egipcio, Babilonia, los hebreos, Grecia, Roma, en esclavismo, ¿no? En esas épocas también. En algunos lugares todavía la mujer conservaba ciertos privilegios, ¿no? Pero no había una discriminación total, no se conoce, o sea, no se ha hecho un estudio específico. Luego en la Edad Media ya, en la llamada régimen feudal, etcétera, ¿no? En la Edad Media encontramos que por influencia de la religión, encontramos que la mujer ocupa un lugar secundario. Y esta concepción feudal lo vamos a encontrar casi en en todas los estados del medioevo, ¿no? Vamos a encontrar casi estas, por influencia, lógicamente, del cristianismo, de la religión, porque en la Edad Media quien definía las normas, la forma de comportamiento, etcétera, aquí en el campo social, económico también, bueno, sobre todo político, quién es el rey, quién era el Papa. En la Edad Media era el Papa, ¿no? El Papa señalaba quién debía o quién era rey, quién debía ser ungido como tal. El reconocimiento del Papa era fundamental, ¿no? Entonces esa fuerza también lo materializaba en el comportamiento que debían tener las mujeres. De ahí podríamos explicarnos por qué no ha existido un papa mujer, hasta ahora, ¿no? Vemos en las sociedades que son más, hasta ahora no hay los curas, los padres son hombres, los que hacen misa son hombres, etcétera, etcétera. Bueno, eso en la Edad Media. Ahora en lo que es en la actualidad, edad moderna o contemporánea, eh, podemos señalar lo siguiente, que a partir de la Revolución Francesa, sobre todo, cuando se rompe con la religión, empiezan toda un peso sobre la sociedad en general, ¿no? Y solamente se tomaba en cuenta a los obreros, a los hombres, casi a los hombres.
Sin embargo, aparecen a fines de 1800 ya grupos feministas, movimientos de liberación de la mujer, etcétera, que eran las que más peleaban por la igualdad en el trabajo, ¿no? Peleaban por las 8 horas, etcétera. También ellas estaban muy comprometidas, pero no tenían, no se materializaban en derechos concretos, ¿no? Pero ya esta, aparece esta necesidad o esta corriente de proteger los derechos de la mujer. Proteger estos derechos. Se reconoce, por ejemplo, por qué se celebra el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Precisamente por eso, por las masacres que habían con respecto a ellas, ¿no? Eran discriminadas, ¿por qué? Porque tenían medio sueldo, no tenían el mismo derecho que el hombre, etcétera, etcétera, a nivel internacional, ¿no? Esto así en términos generales. ¿Cuáles son las normas que aparecen en primer lugar para jurídicas a nivel internacional que tienen que ver con la protección de los derechos en general, la igualdad, ya, tanto de los pueblos, evitar la discriminación de los negros, de los indios, etcétera, etcétera, pobres y ricos? El primer instrumento de protección de los derechos, entre ellos el derecho de la mujer, a nivel internacional, podemos mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Normativamente, es el primer instrumento internacional que conocemos de 1948, 10 de diciembre, ¿no? de 1948, que se proclama pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Ahí, sobre todo en el artículo 1, es muy claro, todos los tenemos que reconocer que ese artículo 1 es importantísimo. Y en las universidades, en todos los lugares, tenemos nosotros como, no la Biblia, ¿no? Pero como aspecto central, en los cursos de Derecho Constitucional, Derechos Humanos en especial, ¿no? El artículo 1, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, ¿no? Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y se reconoce a todos el mismo derecho del ser humano. Entonces tenemos ya un instrumento internacional, ¿sí? Que protege supuestamente, ¿no? Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas obliga, y sus normas generalmente son vinculantes, obligan a los países a cumplir estos mandatos. Luego encontramos, con respecto a la mujer, específicamente, encontramos ya en el año de 1979 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Comúnmente se le conoce con la sigla de CEDAW, ¿no? Es el primer instrumento internacional que se dio en 79, pero entró en vigencia 2 años después, el año 81. Y este instrumento se da porque precisamente pocos países hacen tienen en cuenta tienen en cuenta la Declaración Universal, la igualdad, el principio de la no discriminación, etcétera, sobre todo a la mujer. Entonces, frente a ello, a nivel de los países, de los estados, se generan pues movimientos y logran este instrumento internacional, Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación, igualdad, ¿no? Se ve la igualdad de género, lógico, porque es precisamente destinado eh, a la protección de los derechos de la mujer, porque la mujer sigue siendo discriminada, como vamos a ver más adelante en el caso nuestro, por ejemplo. También tenemos, después, como quiera que se sigue abusando de la mujer, discriminando a la mujer por parte de los
miembros de todos los países, por todos los hombres de los países. También nos incluimos nosotros en el Perú, ¿no? Todavía teníamos, bueno, yo estoy en Huancayo, ahora en Huancayo es mucho más fuerte el machismo, digamos, eso, ¿no? En la zona de la sierra se conserva esa concepción feudal, ¿no? O semifeudal, como dijera Mariátegui, ¿no? Una ideología de esa naturaleza donde la mujer estaba relegada, ¿no? Entonces se sigue manteniendo eso y no se hace caso a esas declaraciones, de ahí que nuevamente la OEA en este caso, la Organización de Estados Americanos, ¿no? Eh, gesta, gesta la declaración de Belén do Pará de 1994, Belén do Pará, que es un documento de la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos, donde también el Perú participa y donde también nosotros nos obligamos a partir del 96, 94 se suscribió y entró en vigencia el 96, 2 años después, que un número determinado de países lo suscriben, entonces ya como llega 20 en algunos casos, en el caso de Naciones Unidas fue la Declaración Universal fueron 20, creo. Bueno, la cosa es que entró en vigencia en 96. ¿Para qué? Para que todos los estados se obliguen a respetar los derechos de la mujer, respetar los derechos de la mujer. Todos los estados tienen que ver, deben respetar. ¿Ya? Vamos a ver dónde está el para. Más. Se me ha ido mi. ¿No? Entonces, del 96, ese es el artículo 1, ¿no? El 96 entra en vigencia Belén do Pará, pero se sigue, en el mundo se sigue violando los derechos de la mujer. No se hace caso de estos instrumentos internacionales, ¿no? Se sigue omitiendo respetar. El mismo Brasil, en 96 hay un caso bueno, no me acuerdo, un juicio donde hubo maltratos a la mujer, una discriminación, incluso a nivel judicial, donde su juicio duró cerca de 10 años. Ahorita no recuerdo el caso, pero sí, en la academia siempre lo hacemos mención, ¿no? Alguno de ustedes que ha estado en un curso sabe o recuerda, ¿no? Entonces, Belén do Pará. Luego de esto, de Belén do Pará, en el mundo se sigue discriminando, se sigue violando los derechos de la mujer. Este problema de género sigue causando estupor, sigue causando malestar a nivel del mundo, sobre todo a nivel de los derechos humanos. Por ello es que se gesta a nivel de Naciones Unidas la llamada Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, las reglas de Beijing. Yo recuerdo muy bien, aquí en Huancayo, yo fui presidente de la Corte y hacía visitas, y entonces en los juzgados de familia, incluso en los juzgados de familia, en todos los juzgados, debían conocer y tener en copias, en fotocopias o lo que sea, la declaración y plataforma de acción de Belén do Pará. No, en este caso, de Beijing, también de Belén do Pará, también, porque ese es interamericano, mientras que el otro es internacional. La de Beijing es internacional, que conglomeró, es interesante ver la historia, leer un poco cómo se gestó ese movimiento para esa declaración y plataforma de acción de Beijing en China. Cerca de 4.000 o 5.000 delegaciones del mundo, ¿no? Cerca de casi un mes reunidos ahí, obligaron a que los estados asuman políticas en todos los aspectos, social, económico, político, donde la mujer deba participar, también en cuanto a las mujeres, a las poblaciones indígenas.
¿no? Que eran discriminados por razón de raza, religión, etcétera, etcétera. Entonces, un documento es importantísimo que un magistrado, que en este caso un juez o un secretario, un fiscal, deben tener en cuenta. Desgraciadamente nos estamos mal acostumbrando a ignorar este tipo de mandatos que nos hacen más humanos, este tipo de documentos, este tipo de resoluciones que nos hacen más humanos, que nos llevan a dar resoluciones más justas, ¿no? Nuestro quehacer diario, ¿no? En el Perú, pongo aquí antecedentes en el Perú. En la República, ¿no? También la influencia de la religión católica. Seguimos con la influencia, porque nosotros en el Perú éramos, hasta la Constitución del 33, éramos un Estado católico, apostólico y romano. Por lo tanto, la única religión oficial era la religión católica. Los demás eran herejes, los demás que profesaban otro tipo de... eran herejes. Esa era la concepción que tenía la iglesia, ¿no? Por eso a Lutero, claro, en 1500, cuando él desobedeció las órdenes o las disposiciones del Papa, de la Iglesia, fue descomulgado y lo declararon un hereje y querían matarlo, ¿no? Fue perseguido, pues, ¿no? Entonces tenemos que en la República había esa influencia. En la Constitución del 33 se ratifica esta excepción machista, semifeudal, porque todavía en esas épocas teníamos en el campo social, nosotros en el Perú, lo decía Mariátegui también, no éramos un Estado semicolonial y semifeudal, ¿no? Teníamos casi, no éramos feudal porque no habían feudos, pero habían grandes haciendas, ¿no? Entonces, en la Constitución del 33 también se ratificaba esa concepción. En el Código Civil del 36, algunos, bueno, ustedes de repente la mayoría son muy jóvenes y no han trabajado, algunos no han litigado, yo por lo menos sí, porque desde la década del 70 estaba en la universidad, en San Marcos estudié Derecho Civil, ¿no? La década del 70 y teníamos el Código Civil de 36. Y ahí, por ejemplo, puse aquí en este dispositivo que tiene diapositiva, 161, el artículo 161, domicilio. ¿Quién? El marido señala. El código, no señor, el marido señala el domicilio conyugal. Si hay que vivir en la punta del cerro, tiene que ir, es obligación de la pareja ir a vivir donde el que señala el domicilio conyugal, ¿no? Luego también se hace otras disposiciones limitan el derecho de la mujer a realizar contratos, a realizar trabajos. Tiene que pedir permiso, y lo dice la norma jurídica, lo dice el código, tenía que pedir permiso al marido para poder, porque su obligación era el hogar, como se hacía en todo lo que era desde la antigüedad, ¿no? Su obligación es cuidar a los hijos, procrear y cuidar a los hijos. Esa era su obligación. Entonces, estaba supeditada al marido para poder realizar, bueno, trabajar en 36 y hay algunas mujeres que habían entrado a la universidad, porque en la universidad no había mujeres, pero algunas ya, la primera abogada, no me acuerdo el nombre de esta abogada, que peleó para que le den el título, porque no le querían dar el título incluso, bueno, tenía que pedir para poder ejercer, etcétera, autorización del marido. Bueno, no podía tener cuenta, no tenían pues ni siquiera DNI. Ustedes saben que el DNI, que antes se llamaba libreta electoral, las mujeres lo consiguen en 1956, 55, 55, no estoy muy seguro, con Castilla, no Castilla, con Odría, el dictador, ¿no? Manuel Apolinario Odría, ¿no? Fue el que permitió que las mujeres puedan votar. Por primera vez las mujeres tenían DNI, podían, entonces si tienen ya DNI podían contratar. Antes no, porque no tenían, pues tenía que llevar el apellido del marido.
Julia Portocarrero de García, Julián de fulano de tal. Será una que hasta ahora, bueno, no se le puede prohibir, ¿no? Pero sin embargo existe todavía ese. Bueno, el Código Civil del 36 tenía esas características, pues, ¿no? Luego tenemos ya, lo he puesto acá, no está, enfoque de género, cada razón. Ah, creo que lo he puesto al final, un poquito desordenado, ¿no? Protección internacional, protección nacional. Bueno, luego de esto tenemos ya la Constitución del 79, que hay libertad de cultos, hay liberal también, casi neoliberal lo llamo, ¿no? Que ya protege algo los derechos de la mujer. Pero en 1993, la Fujimori, se da la ley 26260. ¿Por qué se da esa ley? Ley por la cual se establecen políticas de Estado, ¿no? Del Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar. Porque 93 estamos viendo, ya teníamos la CEDAW de 1981, ¿no? Entonces, que obligaba a los estados a dar leyes, y tenemos esta ley 26260 sobre violencia contra la mujer, ¿no? También, posteriormente, se da la ley 26762 del año 97, que amplía a otros sujetos activos, familiares, que ejercen violencia contra la mujer. No solamente el padre, el esposo, sino también incluso el padre, el abuelo, cualquier familiar, pariente, ¿no? Luego la ley 29282 del 2008 amplían también el ámbito de sanción contra los que ejercen violencia contra la mujer, ¿no? O no respetan los derechos de la mujer. Y por último tenemos la ley que está actualmente en vigencia, la 30.364 de noviembre del 2015, que es la que ustedes están familiarizados. En la universidad tenemos también otras leyes que prohíben el acoso. Hay órganos dentro de la universidad y dentro de las instituciones públicas, deben haber oficinas donde se puede denunciar cualquier acoso, cualquier actos de discriminación contra la mujer. Pero en algunos lugares hay y en otros no. En el caso de la universidad les comento nada más de que sí, la SUNEDU obliga y exige que exista comités y tribunales contra el acoso y contra la violencia contra cualquier miembro de la comunidad universitaria, ¿no? Contra cualquier miembro de la comunidad universitaria. Ahora, en cuanto a las comunidades indígenas, específicamente la mujer en las comunidades indígenas, ¿no? Aquí también hemos puesto que se centra, antecedentes, está esto, enfoque de género aplicado a comunidades, se centra, ¿no? Decimos ahí, en identificar y abordar la desigualdad y la discriminación que enfrentan las comunidades indígenas, entre ellas las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, buscando transformaciones que promuevan la igualdad y el respeto a la diversidad cultural y de género, atendiendo sobre todo a los derechos de la mujer indígena. O sea, eso es en general el tema de este enfoque de género aplicado a comunidades. Ese es el fondo, ¿no? Pero, ¿desde cuándo existen normas jurídicas nacionales o internacionales de protección a las poblaciones indígenas? Que anteriormente, así como los negros eran considerados cosas en la época de la esclavitud, incluso en Norteamérica,
se les podía vender, etc. Recuerdo que en mi tierra, en Carabelí, la Carí, había un negrito que ya es ilustrado, me dice, nosotros, ustedes, los indígenas, los naturales de aquí de la zona, de las comunidades, sufrieron, pero nosotros sufrimos más, decían los negritos, el negrito este. Sí, pues, en realidad fue eso. No hubo leyes especiales contra los negros. Ahora ha aparecido una disposición para proteger a los afroperuanos, ¿no? Y en general a los afroamericanos, ¿sí? Pero anteriormente no. Lo que sí había era con respecto a las comunidades, a los miembros de comunidades indígenas. Desde 1500, 1500 o fines de 1500, 1600, el padre Bartolomé de las Casas y todos dijeron, no, son seres humanos, son hijos, son hijos de Dios, ¿no? Los indios no son los naturales, los indios, los indígenas, no son cosas, no son, o sea, decía, objetos parlantes, no, señor. Seres, y toda una discusión sobre ello. Pero a raíz de la colonia, pues se mantuvo toda esa concepción dominante a todo lo que era, ¿no? Las poblaciones nativas, aborígenes, ¿no? Naturales del país. Se mantenía esto. Y luego de la, de la independencia, también. Es más, se dijo, bueno, todos somos iguales, pero no se hizo la discriminación, no se hizo la distinción. Así como anteriormente había una especie de clasificación. Los españoles, los hijos de los españoles, que eran los criollos, y los naturales, los aborígenes, ¿no? Pero San Bolívar dijo, no, señor, todos somos ciudadanos, se acabó la cosa. Y eso aprovecharon, sobre todo los criollos, para discriminar con mayor razón, con mayor fuerza, a las poblaciones indígenas. 1800, 1900. La primera disposición que se da, las primeras normas que encontramos, donde se discuten el problema de la discriminación, de la igualdad, etc., es en el convenio 107 de la OIT de 1957, después de haberse dado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se preocuparon, antes ya había, la Liga de las Naciones en 1919 también se preocuparon un poco, pero eso murió por la Liga de las Naciones en 1919. Se dio la Liga de las Naciones, duró hasta el 25, por ahí, pues ya no había preocupación por otro tipo de poblaciones, sobre todo las colonias. Entonces, la convención, el convenio 107 de la OIT, el año 57, retoma este problema de la... Pero ¿cuál es la concepción que hay con respecto a las poblaciones indígenas, entre ellos los hombres y las mujeres, por lógico, ¿no? ¿Cuál es la concepción que hay? Es el integracionismo. El artículo 8, 9 del convenio 107 decía, los estados deben procurar integrar a las poblaciones a la civilización mayor, a la civilización, hacerlos más civilizados. Supuestamente las poblaciones indígenas, aborígenes, no eran pues había que civilizarlos y había que desarrollar políticas en esa dirección. 1957. Y frente a eso, lógicamente que a nivel internacional, que hay poblaciones, naciones, nacionalidades, para utilizar un término más, ¿no? En todos los países del mundo existen. En España están los euskadas, están los vascos, ¿no? Que tienen su propio idioma, ¿no? También igual aquí en el Perú, también existen grupos. Entonces, todos ellos hacen que se discutan la situación de discriminación de este tipo de poblaciones. Y se da, para ir concretamente al convenio 169 de la OIT de 1989. En 1989 ya a partir del 80 hay un movimiento fuerte, sobre todo en América Latina,
en América Latina con respecto a que se consideren naciones. ¿A quién? A los grupos originarios. Ya se hablaba de estados multiétnicos, pluriétnicos, plurinacionales, y se discutía, ¿no?, lo que era una nación, conjunto de personas que, unidas por razones de religiones, psicología, idioma, ¿no?, costumbres, tradiciones, y todos aquellos que reunían eso eran naciones. Y entonces habría que respetar esas naciones. También a nivel internacional se dan pues, pactos internacionales para proteger. Y de ahí que surge este convenio 169 de la OIT, que da mayor protección a las comunidades indígenas, ¿no?, a nivel internacional. Luego de esto se da también, como quiera que todavía existe resistencia a reconocer poblaciones indígenas, a los aymara, a los quechua, bueno, huancas no hay casi, pero hay personas que se identifican como huancas, como chancas, se identifican como llaneshas, como ashánicas. Ellos dicen, yo soy ashánica, ¿no? Los aguarunas, que ahora son los aguajón, dicen también nosotros que tenemos derechos. Entonces ya surgen derechos frente a cada uno de ellos, ¿no?, en cada una de estas poblaciones. Luego, a nivel internacional, también encontramos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto es en septiembre del 2007, que muchos ignoramos este tipo de derechos cuando tenemos personas que provienen de comunidades. En el caso del terrorismo, yo estuve en la Sala Penal Nacional, en la sala que veíamos terrorismo, y había muchas personas quechohablantes, habían, ¿no?, que estaban siendo juzgados, y teníamos que premunirnos de este tipo de normatividad internacional, porque podía haber alguno ahí que se va a la Comisión Interamericana, etcétera. Entonces el Estado podía tener responsabilidad. Teníamos que respetar esto. Entonces, sugerencia también que hay que tener cuando algunos, en Cajamarca, por ejemplo, que ahorita está ahí Gloria, ¿no?, ahí los jueces deben tener todo este tipo de normatividad para poder administrar justicia, ¿no? Luego, se nos va la hora, no, se nos va a ir la hora. Tenemos acá a lo que es la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. Nuevamente estamos realizando, pero no importa, pueblos indígenas en el Perú. La primera disposición legal constitucional es la Constitución del 20, 1920, ahí se reconoce en la Constitución del 20. Ustedes ingresan ahí en su Google, ponen Constitución de 1920 y les va a salir la Constitución, artículo creo que 161 por ahí, habla de comunidades indígenas. Por primera vez se reconoce los derechos de las comunidades. Por primera vez se reconoce la existencia de comunidades, ¿no? Antes no habían pueblos indígenas, supuestamente. Se les trataba como ciudadanos, como peruanos, pero no tenían derechos específicos debido a sus tradiciones, sus costumbres. No había esa situación. Pero fue la primera constitución en 1920, que también ha sido fruto de todos los movimientos campesinos, levantamientos campesinos en diferentes partes del país que dieron motivo a esta constitución y a estos derechos que se plasmaron en esta constitución, una constitución más o menos social, que a nivel internacional también se dio el constitucionalismo social, como ustedes conocen. El constitucionalismo social se da con la constitución de bolchevique de Rusia, con la Constitución de Querétaro en México de 1918, la Constitución de Weimar de Alemania de 1919. Entonces son constituciones que introducen derechos de los derechos sociales y el derecho de las minorías o de los pueblos, en este caso indígenas. 1920. En 1933, la Constitución del 33 fue mucho más explícita, tenía 6 artículos. Ustedes ingresen ahí, el que le interese el tema, que está en lugares donde se administra justicia, de toda la sierra y la selva,
¿no? Ingresen ustedes 6 artículos donde se obligaba al Estado a tener una legislación especial, un derecho penal especial, un derecho civil especial, un derecho de la educación especial para las comunidades, pero que nunca se dio. Había hubieron proyectos, derecho penal, yo soy especial, tengo la especialidad penal. Atilio Sibirich, por ejemplo, el año 46 sacó un proyecto de cómo debía ser la legislación penal estudiando a las comunidades, pero todavía queriendo introducir conceptos occidentales, ¿no? Bueno, 33, la Constitución del 33 tuvo bastante, se discutió bastante sobre estos problemas. Ustedes agarran la exposición, al acta de debates de la Constitución, la Constituyente del 33, encuentran bastante material. Constitución del 79, la anterior a esta que tenemos actualmente, ¿sí? También, pero ya se reduce. Si antes habían 6 artículos, en la Constitución del 79 solamente 2 artículos, porque se pretendía igualar a todos. ¿Por qué? Porque hubo una fuerte influencia del Partido Popular Cristiano, el cristianismo, ¿no? Y ahí no habría que... Bueno, el cristianismo siempre sigue por eso de evitar la discriminación, no, que todos somos iguales, todos, etcétera, ¿no? Pese a que se piensa así, sin embargo, en la práctica no se materializaba esto. Luego la Constitución del 93. La del 93, sí, pese a que es casi ortodoxamente liberal, sin embargo, tutelaba los derechos de las comunidades campesinas y nativas. Y para nosotros, para los que estamos imbuidos en la Administración de Justicia, está el 149 de la Constitución, donde ya se conoce una jurisdicción especial, donde se reconoce el derecho de las comunidades a administrar justicia. Las comunidades, cualquier delito, cualquier hecho que se cometa dentro de la comunidad, el competente es la comunidad. Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas ejercen función jurisdiccional, lo dice el 149. No lo he transcrito, pero ustedes tienen mayor facilidad si tienen a la mano, entran a su celular y ubican el 149 de la Constitución. Hay que conocerlo eso. Y generalmente preguntan en los concursos, preguntan en la academia, en el Consejo de la Magistratura, ahora Junta Nacional, ese tipo de cosas. Porque sobre todo a partir del 2000 se tuvo bastante material o bastante discusión sobre estos temas, ¿no? La Constitución del 93, el artículo, tienes no solamente eso, derecho a la identidad, derecho al idioma, derecho, una serie de idiomas que a veces no se materializan, no se objetivizan, no se realizan, se violan esos derechos. A nivel legislativo se dio la Ley de Comunidades Nativas. Recién el año 1978 se reconoce la existencia de comunidades nativas. Antes se decía, en la selva no hay, pero ese espacio vacío, Belaúnde decía eso. En la puerta. Es un espacio vacío, ¿no? Y no hay personas, hay que colonizar la selva, hay que ir a la selva. La selva es un espacio vacío. Pero no, pues ahí habían poblaciones, comunidades. De ahí que el año 78, fines del gobierno militar, se dio la ley de comunidades nativas. Claro, el desarrollo de la zona de ceja de selva y la selva y ceja de selva. Aquel que invertía en la selva tenía muchas facilidades, muchas prerrogativas, se le exoneraban impuestos, etcétera, etcétera. Pero también en esa ley se reconocía la existencia de comunidades nativas. Hubieron grupos que trabajaron en SINAMOS, un Sistema Nacional de Movilización Social, un sistema que creó Velasco, el gobierno militar, que trabajaron en las selvas, identificando a los grupos, porque en el caso de la selva central, por ejemplo, teníamos a los Ashánicas, que eran mayoría, pero los Ashánicas también son varios grupos, los Ashánicas, que tenían diferentes
costumbres y el idioma también es diferente. Los llanes también tienen sus idiomas diferentes, etcétera, que están en Oxapampa, en esa zona. Los no machigueños que están por Pangoa, es decir, se identificaban de esas maneras, ¿no? Ley de comunidades nativas. Estas leyes también se les ignora. Se dice que hay que darle preferencia en su trato, etc. Nadie, pocos le dan el trato. Frente a un problema que tienen, debe darle preferencia. Pero artículo 19 de la ley de comunidades. La ley de comunidades campesinas, igual. Hemos dicho que la Constitución de 1920 reconoce la existencia de comunidades campesinas. Sin embargo, no había una ley. La del 33 exige que se dé una ley de comunidades, no se da. Recién se da la ley de comunidades, se dio un estatuto, sí, el 92, 1962 se da el Estatuto Especial de Comunidades Campesinas. Campesinas, se reconocían las comunidades de sierra. Selva todavía no había. La selva, repito, ese es el 78. Comunidades campesinas, el 62. 10 años o 15 años antes, ¿no? Recién se legisla algo se llama un decreto supremo. Y el 70 también se modifica ese decreto supremo de comunidades, el 70, decreto simplemente. Y la primera ley la da García, el año 1964, si mal no me acuerdo, ¿no? Ley de comunidades campesinas, 24656 de marzo del 86, ¿no? Donde ustedes ingresan también, ahí yo tengo mis apuntes, es toda una, porque también daba charlas a las comunidades y actualmente a veces voy a algunas comunidades para ver cuáles son los derechos que tienen, que casi no se cumplen. Y dicen, no se cumplen, bueno, pero ustedes deben conocer sus derechos y exigir sus derechos, ¿no? Se consideró a las comunidades como de necesidad nacional. Las comunidades campesinas tenían ese rango, ¿no? Eran necesarias, su existencia, pero poco a poco se va olvidando, nos vamos olvidando. Bueno, se nos va el tiempo, y entonces, luego de esto tenemos a las comunidades nativas, comunidades campesinas, no, ya quitamos las comunidades nativas, ¿no? Ley de consulta previa, 2011, ley de consulta previa. ¿A qué se refiere? El Estado se obliga, a raíz de que existía el convenio 169 y el convenio 169, que el Perú es parte, el Perú lo ha firmado, se decía cualquier legislación que se dé en favor o en contra que se dé, que afecte a los derechos, etcétera, de las comunidades nativas, campesinas en el Perú o comunidades indígenas en general, porque la OIT es internacional, debe tener previamente una consulta. Por eso que hubo la ley de consulta previa, llamada ley de consulta previa, que ahora está también se está aplicando en algunos lugares, pero los jueces no le prestan, no, pues una ley que no puede estar impidiendo la inversión. No, señor. Los territorios de las comunidades tienen determinadas características. Las personas de los integrantes de las comunidades tienen determinados derechos que son específicos y particulares, que los jueces, fiscales y todos los auxiliares, todos los que tienen que ver deben conocer cuáles son sus derechos. No estamos en 1823 o 23 en la Constitución la primera Constitución, se habla que todos somos ciudadanos, todos son ciudadanos y por lo tanto todos se le aplica la ley, punto. No, las comunidades tienen determinadas costumbres y tradiciones que han sido elevadas a rango de ley en el 149, constitucional, mejor dicho, a rango 149, por ejemplo, se ha elevado a rango constitucional. Hay disposiciones. Está prohibido, pues, tener relaciones con menores de 14 años. Dice, el Código Penal lo señala y no hay así de consentimiento, ¿no?
hay sanción, punto. Pero en el caso de comunidades, ¿sí? 13 años, ellos pueden, tienen. Sin embargo, nosotros, a nivel de la justicia ordinaria, aplicamos, si nos enteramos de algo y aplicamos. El fiscal abre proceso y se acabó la cosa. No tienen consideración que son miembros de comunidades. Nunca, pocas veces presentan en las generales de ley de qué lugar es usted. Y por sus rasgos, por su forma, no se le pregunta si pertenecen a comunidades campesinas o nativas. Si pertenecen a comunidades, entonces se le da el trato que se refiere, ¿no? Bueno, cuando se trata, pues repito, de leyes que afectan, que, ley que afectan a las comunidades, se tiene que realizar, consultas. El Congreso también, pero el Congreso nunca hace, pero es un derecho de las comunidades, ¿no? Luego tenemos aquí problemas de enfoque de género en las comunidades. Desgraciadamente, lo toco acá, lo señalo, hay una doble discriminación, como pueblo y como mujeres, la persona, como pueblo indígena, pueblo achánica, doble discriminación, doble violación de sus derechos, ¿no? No, son chunchitos, son gente que no sabe, son ignorantes, punto. Y la mujer peor, supuestamente, ¿no? Entonces eso hay que tener no puede realizarse ese tipo de discriminación. En las comunidades, las mujeres conservan un cierto liderazgo dentro de una diversidad de funciones. También hablaba de Engels, hablaba del origen de la familia, también en las comunidades, sobre todo comunidades amazónicas, todavía no se han contagiado de lo que es la transculturización de la sociedad mayor, aquí de las ciudades, de las grandes ciudades, del derecho nuestro. No se han contaminado, entonces ellos aplican sus propias costumbres, ¿no? Y ahí generalmente algunas mujeres tienen determinadas responsabilidades, ¿no? Algunas. Generalmente no. ¿Por qué? Porque tienen una función en la casa, labores de la chacra, mientras que el hombre generalmente es cazador, pesca, etcétera, etcétera, ¿no? La división eh, por eso señalo aquí preservación cultural antigua. O sea, un poco que si nosotros leemos a Engels, en el origen de la familia, vemos algo, esos rasgos, ¿no? Respecto a la mujer. La mujer en algunos lugares hay mujeres achánicas que son líderes, ¿no? Pero hay otras que no. Entonces hay cierta... Sin embargo, hay mucha, sobre los que están cerca de la ciudad, en Satipo, por ejemplo, hay nativos que vienen a Satipo, ¿no? De comunidades, observan ahí y se llevan esas costumbres a sus comunidades, pretenden imponer esas costumbres. ¿Por qué? Porque se les dice siempre, como en el convenio 107, se les dice siempre que deben dejar de usar su kusma, deben dejar de usar su idioma, deben dejar de... ¿no? Se les estigmatiza de esa manera, que también es todo un atentado contra su derecho, ¿no? Y como conclusión, estoy planteando aquí obligaciones del Estado: eliminar toda forma de discriminación, ¿no? Desarrollar políticas intercultural, respetar la cultura y la tradición de los pueblos indígenas y dar preferencia a los más vulnerables, que son estas comunidades, ¿no? Que son estas comunidades. Esto en términos muy generales, ¿no? Con respecto al tema que tenemos el día de hoy. De repente, como colofón, simplemente un poquito de, ¿cómo le llaman? Echarse autobombo. Nosotros en el Poder Judicial en Junín, el año 2010, hicimos el primer Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural. Ahora está, creo, en 13 congresos, pero también duele. Yo era presidente de la Corte y hicimos todo un esfuerzo para hacer ese Congreso Internacional en la ciudad de Chanchamayo. Vinieron de todo el país, sobre todo de la selva, ronderos también, ¿no? Y salieron muy buenos acuerdos y conclusiones, pero un poquito dolido. ¿Por qué? Porque no se materializa en la práctica.
seguimos igual. El Ministerio Público tiene una oficina de interculturalidad. Estaba a cargo del doctor Aladino, que ahora ha vuelto al Ministerio Público. Él es el responsable de esa oficina, así como en el caso del Poder Judicial, el responsable de la oficina es el doctor Prado Saltarriaga. Pero poco, me parece, poco hemos avanzado. Pese a que la Academia de la Magistratura realiza 2 o 3 cursos que duran 2 meses para interiorizar en los jueces y fiscales el discurso de protección de las comunidades más desposeídas, el derecho de las comunidades. También dicto a veces esos cursos, ¿no? El derecho de las comunidades indígenas, ¿no? Derechos humanos en las comunidades. Bien, yo les agradezco a ustedes por haberme atendido. De repente no ha sido muy claro, pero estamos dispuestos a contestar algunas interrogantes que ustedes puedan hacer en este momento. Tenemos todavía media hora. Muchas gracias. Estimados discentes, gracias, doctor Pablo. Estimados discentes, si quieren formular alguna pregunta, por favor, levantan la mano para poderles dar el acceso, ¿no? ¿Dónde está? Quedamos a la espera, doctor, unos minutos, por favor. Ya, ya. No, mientras están elaborando sus preguntas, también habría que ver que este problema de la discriminación, en el caso de comunidad, en el interior de las comunidades, es menor, hasta donde tengo yo esta información. Pocas investigaciones se han realizado, poco existe sobre el problema de violencia, el problema de discriminación en el interior de las comunidades, ¿no? El interior de las comunidades por parte del hombre y la mujer. La diferencia es mínima, ¿no? Según lo que más o menos conozco dentro de las Xánicas, de los Doyanes, porque conozco dirigentes a nivel de organización, mujeres muy luchadoras, reclaman sus derechos, miran de frente, ¿no? Hay características propias dentro de los integrantes de la comunidad, ¿no? Ellos no agachan la cabeza como son los, los de las comunidades campesinas, generalmente que han sido sometidas durante mucho tiempo a la discriminación, al sometimiento de parte de los patrones. En la selva no han tenido patrones, y por eso ellos siempre andan erguidos, ellos siempre miran a la cara y van a reclamar, y también lo hacen de esa manera. Y cuando son mujeres, también lo hacen de la misma manera, ¿no? Repito, que hay un poquito más de protagonismo de la mujer en las comunidades amazónicas que en las campesinas. En las comunidades campesinas, en las comunidades de sierras, un poquito menos. Las mujeres están un poquito más debido a la transculturización, ¿no? El contagio que hay de la sociedad mayor. Vienen a Huancayo, ven cómo es el hombre el que le hace caer el hombre. No que haga mi esposo, que lo haga el hombre, que lo haga él, que lo haga, ¿no? Todos no son autosuficientes. Es una diferencia que hay entre las comunidades de selva y en comunidades amazónicas y comunidades de sierra campesinas, ¿no? Un poquito más de protagonismo de las mujeres, pero aún así hay. No podemos decir que en las mujeres, en las comunidades nativas hay igualdad, ¿no? No creo. Yo sinceramente, la experiencia que tengo, he trabajado hace 15 años ahí en comunidades nativas, ¿no? Hay todavía cierta, pero no es mucho como se ve en la sierra.
En la sierra sí hay una discriminación más o menos fuerte a la mujer, dentro de la propia comunidad, dentro de la propia comunidad, porque aquí no se le permite estudiar, o poco. Es otro estigma eso del estudio, ¿no? La mujer está solamente destinada al hogar desde hace años, siglos. El hogar, los hijos. La mujer no puede salir de la casa. Para salir tiene que pedir permiso, tiene que estar autorizado para el marido. Bueno, todavía, pese a que estamos en el siglo XXI, todavía hay esas corrientes en la sierra. Yo estoy en Huancayo, a veces voy a las comunidades, a veces me invitan y observo ese tipo de cosas. Ya, pues no sé si 40, 50 años, 40 años no se podía, un varón, un joven no podía sacar a cualquier persona, cualquier mujer a bailar, tenía que pedir permiso o al esposo, al papá, a la mamá. ¿Puedo bailar? ¿Puedo? Todavía ese tipo de cosas que vienen tradicionalmente de lo que es el feudo, la Edad Media, desde esas épocas, ¿no? O sea, son tradiciones fuertes que no se rompen y que hay que romperlos, ¿no? Y que hay que, sobre todo en ciudades. Dentro de la comunidad ellos pueden, tenemos, ¿no? Tenemos todavía dos posiciones, dejarlos así o ingresar a ella. Pues son dos posiciones. Personalmente yo creo que hay que sí dejarlos, pero hay que llevarles también nuevas ideas, pero hay que hacer que ellos administren justicia, que ellos solucionen sus problemas, que ellos, porque son naciones, tienen derechos, son nacionalidades, los ayánicas, entre ellos, ¿no? En la cárcel de La Merced, cuando yo estaba ahí trabajando en la cárcel de La Merced, habían 60, no, 10 ayánicas y 12, 13 llanes por robo, por delitos ahí. Pero después de 10 años, cuando hicimos el Congreso, habían 70, en el año 2010, 72 indígenas, nativos. Entonces, eso preocupó a los jefes, por eso se hizo el Congreso Internacional con el doctor Billestey, lo hicimos ahí cuando era el presidente de la Corte Suprema, lo hicimos en la Merced, y asistieron las comunidades nativas. Y ahí se le dijo claramente que ellos tienen derecho a administrar justicia. Y también se le hizo referencia al artículo 18 del Código Procesal Penal. El artículo 18 dice que los hechos que se produzcan, hechos penales que se produzcan en territorio comunal, el competente es la autoridad comunal. La justicia ordinaria no tiene competencia. O sea, lo puedo denunciar. Si alguien, algún juez, algún fiscal, y ahora estoy viendo un casito, por ejemplo, en Satipo, es miembro de comunidad, pero está haciendo presenta con orden de captura. Me dice, estoy con orden de captura, yo soy de la comunidad y tengo mi hijo, mi hija. Tiene una hija con una chica tenía 13 años, ahora tiene 15. Está con orden de captura, ¿no? Pero es miembro de una comunidad, los dos, pero se han ido a vivir a Mazamari. Y entonces, si la ley tiene la justicia ordinaria, no es competente, y lo dice textualmente, el artículo 18 del Código Procesal Penal. Sin embargo, intervienen. ¿Por qué? Y nadie, son pocos también las organizaciones, los abogados que conocen sobre esto, porque no da plata, pues esto no es rentable defender a nativos que te traen tu piña, te traen tu palta, y otras cosas no es como vender una empresa, ¿no? Entonces nadie, poco interés ahí, aunque se ha creado una defensoría de oficio, creo, ¿no? En la MEC, de oficio para comunidades, hay un juez, no, un abogado que está encargado de defensa de comunidades en la Merced, pero es un abogado que de repente no va, pues no sé cómo será no puedo juzgar, ¿no? Pero yo era una especie de abogado de oficio, porque trabajaba en una ONG. Me iba, viajaba a Río Negro, viajaba a Lene, viajaba a Perené. Cuando habían detenidos, tenía que ir inmediatamente a Satipo o a la Merced, o de aquí de Huancayo, pero después no había nadie, ¿no? La iglesia, yo trabajaba con la iglesia se preocupaba de ese tipo de casos. Ahora, para suerte, el Ministerio de Justicia tiene, según me están informando ahorita, una
una defensoría pública, un abogado que se encarga de específicamente de defensa de comunidades, derechos de las comunidades. Buena hora, buena hora. Ahora que estoy ya cesante, voy a tratar de dar mi vueltita porque me interesa conocer esto, este tipo de hechos. Bien, te quito tiempo más, Gloria. No sé, de repente no hay. Y doctor, parece que no hay dudas, ¿no? Ya, Vamos a culminar con nuestra conferencia, ¿no? A nombre propio, estimado doctor Pablo Ilave y de la Academia de la Magistratura, nuestro agradecimiento por esta conferencia y por compartir con nosotros y con nuestros discentes sus conocimientos sobre el tema. ya. Muchísimas gracias. Reitero también yo personalmente mi agradecimiento a la invitación que me has hecho, que me permite informar de repente nuestras experiencias, la experiencia que hemos tenido. Ah, sí, eh, están en- levantando la mano. Disculpe, doctor. ya, Acaban de... Tenemos una consulta acá. ya, La doctora Zoraida. ya, Doctora Zoraida. Discúlpeme, doctor, acá. Ya está, está. Doctora, ¿usted levantó la mano? Doctora interrogante, Zoraida. una pregunta. Doctor Marcos. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Sí, doctor. buenas noches. Buenas noches, doctores. Sí, tengo una pregunta. Yo en la jurisdicción donde trabajo, en Arequipa, en la costa de Arequipa, hay Ya, comunidades que se hacen llamar campesinas que viven prácticamente en la ciudad. O sea, el territorio comunal implica muchas veces zonas adyacentes a la ciudad. ya, Estas personas que se hacen llamar comunidad campesina son prácticamente personas que viven dentro de la ciudad y que eventualmente van a hacer sus actividades comunales. ¿Cómo se interpreta en todo caso la jurisdicción comunal que ellos quieren hacer valer respecto a determinados asuntos si ellos ya prácticamente están afianzados y viven dentro de la ciudad y con las reglas occidentales de nuestras normas vigentes? O sea, nos bien, encontramos en esa disyuntiva. Cuando la justicia ordinaria quiere inmiscuirse en algunos asuntos de ellos dicen, no, es justicia comunal, nosotros podemos decidir sobre nuestros asuntos. Pero ellos ya no viven en comunidad, viven en la ciudad, bajo reglas de la ciudad. O sea, ¿cómo se soluciona este problema? mi bolsa. Gracias. Sí. Bien, estaba buscando ahí mi- Esto se resuelve conforme lo señala, lo tengo, no está acá, lo señala el convenio 169. El convenio 169, en su artículo 1, sobre todo 1 y 2, los primeros artículos hacen quiénes son pobladores, quiénes son indígenas, quiénes son naturales, quiénes son aborígenes y cómo se debe distinguir a este tipo de poblaciones. ¿Cómo se les puede distinguir? Como usted dice, viven cerca de la ciudad. Aquí también. Aquí en Huancayo se da ese tipo de cosas. Aquí cerca de 10 kilómetros hay comunidades, a 5 kilómetros hay comunidades. Pero ¿cuál es la característica que deben tener esos pueblos para considerarlos como indígenas, como que tienen esos derechos? ¿No? A cualquiera se le puede reconocer como comunidad campesina. No, también hay una normatividad para reconocer a las comunidades. Claro, hay también sabidos pues, que crean sus propias, entre ellos se reúnen y crean sus propias características y se identifican como comunidades, ¿no? Sí, sí, pueden haber. Yo tuve un caso aquí en Huancayo, que está una comunidad de Pumpunya, que está cerquita a la ciudad, pasan colectivos, pasan todos, no son comunidades. Y resulta que hubo un caso de adulterio, bueno, estaba sacando la vuelta, pasaron la voz,
y fueron a la casa de la señora, sacaron al marido, lo golpearon, hicieron asamblea. Hicieron, ¿qué hacemos con él? Y al final lo golpearon y lo botaron. Dijo, no, señor, se va de la comunidad, pero pierde, sí pierde todo. Fue el acuerdo. Ese caso, ellos denunciaron por abuso de autoridad, denunciaron los agraviados, la parejita, ¿no? Denunció. ¿Qué es lo que sucedió ahí? El juzgado de Chupaca, que era de primera instancia, dijo, no, ellos han aplicado conforme al convenio 169, de acuerdo a sus propias tradiciones, su propia costumbre, y la ley igual, su estatuto, el estatuto de las comunidades. Y están aplicando también la Constitución, el 149 de la Constitución, que las autoridades de las comunidades pueden ejercer función jurisdiccional. Y la agraviada recurrió a las autoridades, no se fue al juzgado, que está cerca, ni a la fiscalía, está cerca. Entonces ahí, por ejemplo, el juez la absolvió, subió a la sala, yo estuve ahí también en esa sala, confirmamos la sentencia. ¿Por qué? Porque se sustentó en toda esta normatividad que hemos hecho más o menos referencia. Pero ¿cuál es la característica que debe tener esa comunidad que está cerca, ahí en Arequipa? ¿Qué cosa se debe ver? ¿De dónde proceden? Paréntesis, bueno. En el caso de las rondas no son comunidades, son rondas. Pero ¿qué se ha hecho para reconocer la justicia ronderil? Hay acuerdo plenario del año 2009, primer acuerdo, no me acuerdo, sobre justicia rondera. Se aplica supletoriamente, entre comillas, el 149. Se supone que las rondas son aparatos para apoyar a las comunidades. Y ellos no pueden administrar justicia, pero hay lugares donde no existen comunidades. Pero esas rondas, esa organización tiene como antecedentes, son gente que han vivido años y de repente cientos en ese lugar, que protegen sus propias, sus bienes conforme a sus tradiciones y sus costumbres. Tienen castigos conforme a su costumbre. Generalmente ahora están un poco que dejándose de lado ese tipo de concepciones que estoy manifestando, que tienen derecho. Por eso es que hay muchos ronderos que están presos. Y es una preocupación del doctor Duverly Rodríguez, que fue presidente de la Corte Suprema, defiende algunos ronderos, yo también he estado defendiendo, hasta último, no sé, ahí tenemos 2 todavía. Pero esos ronderos tienen un origen. ¿Cuál es el origen de esos ronderos? Las comunidades indígenas, ellos son indígenas antiguos, que saben hablar castellano, que se ponen terno, así como yo, Barrington, etc., pero tienen costumbres y tradiciones, no se pueden explicar por qué. ¿Por qué, por ejemplo, se debe castigar a un niño que se portó mal? Ellos castigan. Dice, y algunos no, está castigando, violencia contra el niño y el código del niño hay que aplicar. No, señor. Ellos tienen su propia idiosincrasia. Dicen en una mano el amor y en la otra el rigor. Bueno, las mujeres sobre todo dicen eso en las comunidades. En una mano el amor y en la otra el rigor. Así que tienes que portarte bien. Pero eso no se puede dar pues, en la ciudad, en otros sitios. Entonces las comunidades tienen sus propias reglas. Habría que ver, en el caso que estás consultando, Marcos, habría que ver cuáles son las características que tiene esa población. Son gente que ha venido de otros sitios, han venido de comunidades. Aquí en Huancayo, por ejemplo, la zona del distrito de Chilca, más del 50%, son gente que viene de Huancavelica, de comunidades que viven ahí, que traen sus costumbres, traen sus tradiciones. No son comunidades, pero algunos se integran a comunidades que están cerca. Se integran. Es todo un fenómeno que es necesario estudiarlo y que se estudia poco. Ese caso que tiene Marcos, interesantísimo. Estaba el doctor Bustamante en la Corte de Arequipa, ahora está creo que en la Suprema.
era el responsable de este tipo de justicia. Hemos trabajado juntos con él. Y él iba para Castilla, venía así a Cotahuasi, no, Cotahuasi, sobre todo poblaciones donde habían comunidades, ¿no? Él estaba encargado de justicia de paz y justicia intercultural. No sé si quién seguirá ahora, ¿no? Pero no hemos tomado en serio en el Poder Judicial y en el Ministerio Público este tipo de problemas, de tal manera que seguimos violando los derechos de las poblaciones indígenas, aborígenes, de los pueblos, porque son pueblos, que algunos, por el hecho de tener su propio idioma, hablar su propio idioma, ya sí debe considerársele como nativos, como indígenas, como aborígenes, como naturales, ¿no? Eso lo dice 169. Estaba buscando ahorita mi convenio, que antes lo distribuía la OIT a todos los jueces. Entonces, nos daban el folletito este de la OIT, 300 para los 300 jueces, señor, se lo entregaba. Pero desgraciadamente ahí lo tenemos guardado, pero no leemos, no analizamos, tampoco hay cursos, tampoco van a explicar. Hasta la OIT un poco se está descuidado porque, bueno, en este momento, en esta época del liberalismo ya no tienen ni fondos las organizaciones internacionales, están quitando. Vemos que Trump, el presidente de Estados Unidos, le ha quitado a la UNICEF, le ha quitado sus fondos, ya no le da. Entonces, ¿cómo funciona? No funciona. La práctica del derecho internacional está en crisis, o sea, las organizaciones internacionales están en crisis. Y nosotros tenemos plata para poder hacer capacitaciones, para poder discutir, conversar, esto que estamos conversando ahora. Pero no, no nos interesa. El liberalismo nos lleva a que cada uno vea su problema. Ese es el Estado liberal. Es un Estado inhumano. Ya, ese es otro discurso, otro tema, ¿no? Que León XIII, León XIV, ojalá que vuelva a León XIII, 1891, Rerum Novarum, la encíclica Rerum Novarum, donde decía que hay que humanizar al ser humano, hay que alejarse del capitalismo salvaje. Y eso no es de los marxistas, eso es propio de León XIII. Todos los leones, todos los papas que han estado más ligados al pueblo, y ojalá que León XIV también de la Iglesia le dé importancia, como fue Francisco, el Papa Francisco, ¿no? Debe ser, este Papa peruano, ¿no? Debe estar también por ese camino, dar importancia y gastar. Si tenemos, nos ha dicho la presidenta presidenta de la República, tenemos 80.000 millones de dólares en reserva, podemos gastar, pues si quieren, unos 10.000 millones en educar a nuestro pueblo, pero no sabemos para qué lo guardan, para de repente ayudar a otros. Bueno, esa sería mi respuesta a este interrogante, que no es el Zoom ni cosa, es un punto de vista. Y he trabajado, como digo, estoy comprometido mucho con de repente, igual que había aquí en Huancayo otro Sócrates Ceballos, que desgraciadamente ya no está. Estábamos comprometidos con el discurso o los derechos de las poblaciones indígenas, ¿no? Ese de repente muy sesgado, bueno, no sé. Otro dice, no, aquí en Huancayo mismo. Ya que dejen de vestirse como, que dejen de hablar su idioma. En las comunidades altinas, Chongosalto, por ahí, que aquí en Huancayo, siguen hablando su quechua, su quechahuanca, que casi no se conoce, pero hay gente que sí. No, olvídese de eso, hay que hablar castellano, de repente hay que aprender inglés, alemán, eso es lo mejor, supuestamente. Pero eso quita la identidad. Un pueblo que no tiene identidad, en la práctica está condenado a no existir, ¿no? Tener su identidad. Pero el Perú debe tener también, ¿no? Todos los peruanos debemos tener nuestra identidad, nuestra dignidad e identidad. Bueno, esa sería mi respuesta. Y gracias, Marco, por la pregunta. Doctor, tenemos a la doctora Zoraida con la mano ¿Ya? levantada. No sé si va a participar, doctora Zoraida. Doctora Zoraida, quizás levantó su mano. Sí. Bueno, tenemos a la doctora Elizabeth, Jessica Elizabeth.
Doctora Jessica, Buenas buenas noches, ¿me noches. escuchan? Sí, doctor. Doctor, primero agradecerle por su magistral exposición y en este caso quisiera preguntarle qué relevancia tendría una pericia antropológica en el caso que ha comentado mi colega anterior. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bien, es un tema que había obviado, pero esto de la pericia antropológica es fundamental. Desgraciadamente, el Poder Judicial y el Ministerio Público no tienen personas especializadas, pero es fundamental para que nos digan, para que nos expliquen el hecho del artículo 1 del convenio 169, la propia ley de comunidades, quiénes son comuneros, cuáles son las características que eso lo ve, lo hace, lo explica, lo ilustra el antropólogo en un informe antropológico que debe ser ordenado por el juez. Si es el juez responsable que esté en duda, estos son sabidos que entonces ¿qué hago? De oficio, el fiscal debe pedirlo, o de oficio, el juez puede pedir, pero no sé, en Arequipa no sé si, no creo, si en Huancayo el Poder Judicial no tiene dinero para poder solventar los gastos. A veces sí, caja chica, no sé. Hemos tenido varios casos así aquí en Huancayo, donde la universidad es del centro del Perú, que tiene la Facultad de Antropología, nos ha proporcionado, que hemos tenido que darle alguito, ¿no? Pero son antropólogos que se dedican a investigar, ¿hay o no poblaciones indígenas? ¿No? Y eso, ahí van, si esa costumbre es propia de una comunidad, etcétera, etcétera, las tradiciones que están, o los hechos que están haciendo, son o no, los traen o no de otros lugares también. Eso lo explica aquí el antropólogo. Es importantísimo. Gracias por tu interrogante que me permite señalar esto. Por lo menos en todos los casos que he tenido, he exigido cuando era abogado, ¿no? Una pericia de antropología. Y cuando el abogado lo solicitaba, inmediatamente hacía las gestiones. Yo mismo iba a la universidad para mandar oficios ahí para que nos envíen y que nos hagan. La Universidad Católica aquí en Lima siempre era muy, apoyaba mucho con sus antropólogos. Bueno, ellos tienen plata, que son Aramburú, los Bedoya, son antropólogos que, pues, bueno, lo que sea, pero ellos iban a la selva. Casos, por ejemplo, de, eh, de familias o robo, recuerdo de Elías Matini, tuve varios, 3 casos de selva, ¿no? Y ellos explican por qué, y que la sanción que puso la comunidad es lo correcto, restituye la armonía en la comunidad. El antropólogo lo señala y nos tiene que explicar en la audiencia por qué. ¿Qué es lo que busca la comunidad con esa sanción que dio? Un nativo mató al otro en una borrachera. ¿Por qué? Porque el agraviado estuvo fastidiando no estuvo pegándole, no estuvo fastidiando, pero puede fastidiarle, no hay mucho, problemas de pareja no son muy, pero le estuvo golpeando, creo. Entonces el otro, el conviviente, salió y lo golpeó con un palo, lo mató. ¿Cuál fue la sanción que dio? Se reunió la comunidad y la comunidad dijo, señores, hay que poner una sanción. De todas maneras, tiene que hacerse cargo de la viuda. Tenía 3 hijos y los 3 hijos, aparte de su familia, tiene que mantener a la viuda y a los 3 hijos y trabajar en la chacra de la viuda hasta que la viuda consiga pareja y los hijos sean grandes o los hijos también se vayan. Pero él tiene que hacerse cargo de ellos, si no se va. Y es que en las comunidades nativas el hecho de sacarlos de la comunidad es totalmente doloroso, es una sanción, no lo pueden expulsar, ¿no? Entonces aquí que me voten estoy en Arequipa, yo soy de Carabalí, pero siempre regreso a Carabalí, en mi tierra, pero no es tanto, no me duele tanto, ¿no? A otros que los saquen de su comunidad, que le den como sanción el destierro, olvides, es terrible para ellos, no tienes un paria, no tienes como un animalito de monte, dicen ellos explican, el antropólogo explica. Y entonces no se va, no, pues va a cumplir con eso. Y en ese caso cumplió pese a que estuvo preso el
el que mató, el victimario, ¿no? El sujeto activo, estuvo preso 2 años, 2 años y medio, más o menos, pero ya conseguimos que le den su libertad. Yo defendí ese caso, ¿no? Cuando era abogado, ¿no? Y se le absolvió, pues, ¿no? Pero eso es con otro tipo de código, entonces el código del 24, código antiguo, ¿no? Con ese código, con una pericia antropológica. Y por eso es importante las pericias en esos casos. Gracias, gracias por la pregunta. Ya no tenemos más preguntas, doctor. Si ya no hay, no sé si no hay, como te digo, estamos dispuestos a seguir en este tipo de, porque aquí en Huancayo también tenemos un congreso de comunidades en la próxima semana, el sábado, y vamos bien invitados, tenemos que estar ahí, ¿no? Muy bien, doctor. ¿No hay más preguntas, estimados discentes? Bueno, al parecer ya no tenemos preguntas, doctor. Bien, Ahora sí nos despedimos, ¿no? Qué interesante el tema, ¿no? Y que hayan surgido estas interrogantes, ¿no? Para poder esclarecer algunas partes de la conferencia que quizás no. Doctora, no, ya bajó su mano. Nuevamente nos despedimos, ¿no? Un agradecimiento a nombre propio y a nombre de la Academia de la Magistratura, estimado doctor Pablo Ilave, y gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, ¿no? Buenas noches bien. con todos. Me dan Buenas unos noches. minutitos, por favor, para poder actualizar la hora. Les confirmo para que puedan ya marcar su hora de salida. Ya. Gracias, doctor. Gracias, gracias.